un abrazo, bendiciones. Como siempre voy a aprovechar el momentico que tengo en el trabajo para descansar, para compartir algunas cosas. No quiero llegar a casa tan tarde porque a veces esto se implica no descansar bien. Quiero hacer una acotación con respecto al último vídeo que subí, teniendo en cuenta la declaración de la Convención Bautista de Cuba Occidental, la cual me parece una muy atinada declaración. No sé si la han podido leer. Yo pudiera objetar, yo pudiera debatir, yo pudiera analizar, pero precisamente por Romanos 13 decido no hacerlo. Yo ni siquiera pertenezco ya a la obra bautista en Cuba, ni nunca pertenecí a la obra de Occidente. Sin embargo, decido hacerlo. Sigo siendo mi formación, mi preparación, mis inicios bautistas, fueron bautistas, y decido someterme, decido aceptar esa autoridad, decido de alguna manera todo lo que hago, todo lo que digo, regirlo por esa autoridad que sí reconozco, aunque pudiera perfectamente no hacerlo porque ahora vivo en Montevideo, pertenezco a otra iglesia, tengo otros pastores, pero decido hacerlo y entiendo perfectamente la declaración. Una vez más, yo pudiera objetar muchas cosas, pero decido no hacerlo, decido someterme y tomar de esa declaración lo bueno, lo positivo. Grosso modo, deja de demonizar el hecho de que haya cristianos que decidan alzar su voz en contra de determinadas injusticias, e incluso que haya cristianos que decidan participar, sobre todo el día de mañana, ¿verdad?, en la vida política de la nación. Y celebro eso, celebro la declaración en su conjunto y entiendo perfectamente. Si yo fuera, de alguna manera, si fuera pastor en Cuba, si yo estuviera de misionero frente a una iglesia, si yo estuviera frente a un grupo pequeño, máxime si fuese pastor de pastores, como es, digamos, el presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental, al menos nominalmente, al menos nominalmente es pastor de pastores. Si yo estuviera en esa función, la declaración que yo haría fuera probablemente idéntica a esa o muy similar, por una cuestión que se llama psicología de las funciones y también por entender el peso, la dimensión, las consecuencias que puede tener el alcance de lo que uno dice estando en una posición de eminencia. Vale. Y quiero hacer también una acotación con respecto a lo que decía, porque en Cuba yo tengo muchos pastores con los que tengo excelentes relaciones y he recibido algún feedback de lo que compartía, y quiero hacer una aclaración. Yo, incluso la última vez que conversé con mi pastor en Cuba, el último pastor que tuve en Cuba, Fernando Labrada, yo personalmente le dije, no se te ocurre alzar la voz. Se lo dije con otras palabras, por supuesto, pero le aconsejé, no hables tú no deberías hablar. Y esto es importante. En modo alguno, si yo fuese en Cuba líder, no solamente pastor, líder de un grupo pequeño, líder de una casa de oración, de una casa de culto, maestro de la iglesia, estuviera discipulando, digamos, 4 o 5 personas, en modo alguno yo aconsejaría a nadie poner en riesgo la obra del Señor, el ministerio, por, digamos, vamos a decirlo así, derrocar el régimen. Yo no haría eso. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo no es pastor en la iglesia en Cuba. Ni todo el mundo predica el evangelio. Ni todo el mundo hace discípulos. La cuestión está en aquel, como me pasaba a mí, aquel que se siente ahogado, siente que tiene una voz, siente que puede glorificar a Dios usando esa voz, siente que esa voz también es bíblica, también es sana, también es necesaria, esté asfixiado porque se esté enseñando que eso es pecado, que opinar sobre esos temas es pecado. Entonces ahí está el tema. Yo jamás le aconsejaría a un pastor en Cuba, insisto, no solamente a pastores, puede ser un maestro, puede ser un misionero, puede ser un líder, jamás le diría, haz una declaración como por ejemplo las que yo he hecho. Jamás se lo aconsejaría, porque si un pastor va preso, estaríamos haciendo el juego a la dictadura.
Si un pastor va preso o es detenido, puede ser de tropiezo, pero sobre todas las cosas puede afectar mucho a la congregación. Entonces, jamás, ni yo lo hubiera hecho, ni aconsejo a nadie que lo haga. Y de hecho, le he aconsejado a pastores amigos, no lo hagas tú. A ti, pero es que una vez más, no todo el mundo es pastor. Y mi llamado siempre ha sido a que dejemos de enseñar que eso está mal. Porque ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el tema. Demonizar, atacar, cuestionar al cristiano que tiene una voz y que decide usarla. Más bien apoyarlo. Entonces, dicho esto, creo que esto es importante. Jamás, porque sería muy hipócrita de mi parte, no hacer esta acotación o aclaración. Es decir, yo no estoy llamando ni remotamente a un pastor a poner en juego su ministerio por esta causa. Lo que no significa que un pastor no pueda en determinado momento posicionarse, como hizo por ejemplo el pastor de Puerto Padre, que con su congregación hizo un llamado de oración por la situación de Cuba. Entonces, hay muchas maneras en las que un pastor puede posicionarse, pronunciarse, sin poner en riesgo la obra, el ministerio. Hay muchas maneras. Mi observación principal es, y la Convención Bautista de Cuba Occidental lo consagra, lo plantea, mi gran observación es no demonizar que un cristiano participe en la política, porque eso responde, una vez más, a un contexto cubano que es diferente al resto del mundo. Ahora, dicho esto, algo importante, que yo lo he dicho antes, pero capaz que alguien no me ha escuchado y me malinterpreta. La iglesia como institución, obviamente, no debe hacer activismo político. La iglesia como institución no debe involucrarse en política partidaria. El pastor debe ser, aunque tenga una postura política, el pastor debe ser neutral, debe tener cierta, digamos, imparcialidad, porque a la iglesia entran por su puerta personas de izquierda, de derecha, entran musulmanes, entran chiitas, puede entrar cualquier tipo de persona con cualquier ideología. Por tanto, un pastor, yo jamás aconsejaría a un pastor en una Cuba libre, jamás aconsejaría a un pastor que fuese miembro de un partido político. Aunque tenga una postura política, yo jamás aconsejaría a un pastor a pertenecer a un partido político. Y sobre todas las cosas, si perteneciese, jamás le aconsejaría que usara el púlpito para hablar de política. Esas cosas están claras y eso no debe quedar lugar a dudas. Si en algún momento yo dije algo que surgió lo contrario, me expliqué mal. El pastor tiene que ser neutral, tiene que ser, digamos, en ese sentido, imparcial. Un pastor no debe, aunque tenga una postura política, en mi opinión, no debe pertenecer a un partido político, no debe tener una vida política activa, es lo que quiero decir. La iglesia, una vez más, no es plataforma política. Si un pastor, un maestro, un miembro de su congregación, mañana en una Cuba libre, un miembro de su iglesia, se postula para ser alcalde, se postula para ser intendente, gobernador, se postula para ser presidente de Cuba, usted no está obligado a votar por esa persona. Y ese miembro de su iglesia no tiene por qué pararse en el púlpito a decirle a su congregación, voten por mí. La iglesia no es plataforma política. Como institución, el púlpito es para hablar de Cristo y de su palabra. Pero los cristianos que somos la iglesia, sí podemos y en muchos casos debemos y somos llamados a participar de la vida política de la nación. Ejemplo, el Código de las Familias en Cuba. Y en una Cuba libre independiente nos va a convenir muchísimo que haya cristianos en la Asamblea Nacional o en el Congreso o en el Senado, que haya cristianos abogando por leyes que sean correspondientes con la palabra de Dios, que haya cristianos abogando por una ley de culto, por libertad de religión o creencia, que haya cristianos abogando por salarios justos, que haya cristianos abogando porque el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Es decir, hay mil cosas buenas que un cristiano puede hacer
si pertenece al Senado, al Consejo de Ministros, al Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Judicial. Entonces, creo que ahí me quedó claro. En Estados Unidos, incluso que hay dos partidos, nadie puede pararse. Digamos, un pastor no puede pararse y decir, vamos a votar por el Partido Republicano, o vamos a votar por el Partido Demócrata. Eso no corresponde a un pastor, no corresponde al púlpito, no corresponde al liderazgo de la iglesia. Pero eso no significa, gracias, que no haya en la iglesia hermanos que pertenecen a partidos políticos y hermanos que tienen una vida política activa. Eso no puede ser considerado pecado. Y ese es el tema. Ese es el tema. Y mi pastor Fernando, mis pastores que tengo amigos, obviamente, sería hipócrita de mi parte pedirle que hagan algo que yo no hice y que yo hoy tampoco haría. Porque si yo tengo que predicar el domingo en la iglesia, yo no voy el sábado a salir a manifestarme sabiendo que puedo terminar preso. Aunque yo considere que la manifestación es justa. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es usar el púlpito para decir, no nos metemos en política, porque al final no usamos el púlpito para la política solo para decir que no. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Si yo como pastor, si un hermano de mi congregación, por su propio juicio y decisión, dice, yo voy a hacer de tal partido, voy a hacer carrera política, o yo voy a denunciar tal injusticia, como está pasando. Ahora tenemos un pastor que tiene al hijo preso con 16 años, un menor de edad preso, prácticamente por hablar, por opinar. Ese consiervo no merece nuestro apoyo, me pregunto. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer y que quizás no estamos haciendo y que no necesariamente van a poner en riesgo la obra, el ministerio. Entonces, una vez más, yo jamás pondría en riesgo las ovejas, el ministerio, el cuidado pastoral por derrocar un régimen, por una opinión imprudente, descuidada. Hay que ser astuto, hay que ser sabio. Y el consejo nunca va a ser hazlo. El consejo va a ser, si alguien decide hacerlo, vamos a apoyarlo, vamos a orar por él. Si tenemos que ir a la prisión 100 veces, vamos a la prisión 100 veces, apoyarlo, acompañarlo, para que sepa que no está solo. Entonces, por ahí va la idea. Un abrazo, bendiciones, que no quiero extenderme. En estos días, creo que es mañana, que sale el video que voy a hacer, el video sobre el Estado laico, Cuba como Estado laico. Un abrazo.